Buenas, 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 ¿qué tal? ¿Cómo dormiste? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Decime en la caja de comentarios. Acá hace un frío de cagarse, agarré un bol de sopa y me hice un café. Ajá, Y bueno, hoy toca el capítulo 3, el cual tiene muchas imágenes, así que te recomiendo mirar a la pantalla o tener a mano un PDF. Mi voz suena así porque recién me levanto. Capítulo 3. Radiación solar. Características de la radiación solar. La energía que emite el Sol o radiación solar recibida en la superficie terrestre es la fuente de casi todos los fenómenos meteorológicos y de sus variaciones en el curso del día y del año. La radiación es un proceso físico por medio del cual se transmite energía en forma de ondas electromagnéticas. Esa transmisión se realiza sin la intervención de una materia intermedia ponderable como portadora de energía, en línea recta y a una velocidad de 300.000 kilómetros por segundo. La radiación solar que llega al límite superior de la atmósfera está formada por rayos de distinta longitud de onda, principalmente por A. Los rayos ultravioletas o químicos no son visibles y su longitud de onda es muy pequeña, menor de 0,36 micrones. Tener presente que 1 milímetro equivale a 1000 micrones. Los rayos luminosos son los únicos visibles y su longitud de onda varía entre 0,36 a 0,76 micrones. Estas longitudes de onda corresponden al violeta y al rojo respectivamente. Los rayos térmicos o calóricos tampoco son visibles y su longitud de onda es mayor de 0,76 micrones. Respecto del valor calórico de la radiación solar, cabe decir que A. Las tres radiaciones citadas, químicas, luminosas y térmicas, cuando son recibidas sobre una superficie ennegrecida con negro de humo, se transforman casi enteramente en calor. B. La intensidad calórica de la radiación solar medida en el límite superior de la atmósfera es generalmente constante en el curso del tiempo. C. Su valor para un centímetro cuadrado, expuesto perpendicularmente a los rayos solares en el límite superior de la atmósfera, es de 2 calorías por minuto. Aproximadamente, este valor se llama constante solar. Resulta oportuno recordar que una caloría es la cantidad de calor necesaria para elevar en 1 grado centígrado la temperatura de 1 gramo de agua. Efectos de la atmósfera sobre la radiación solar. No toda la radiación solar incidente en el límite de la atmósfera llega a la superficie terrestre. Esto se debe a que la atmósfera actúa sobre ella, produciendo distintos fenómenos, como ser absorción, reflexión, dispersión, etc. A. Absorción. Se denomina así al proceso por el cual un flujo de radiación penetra en un cuerpo y se transforma en energía térmica, aumentando la temperatura del mismo. La radiación solar, al atravesar la atmósfera, sufre una absorción selectiva, en la cual deben distinguirse los 3 hechos notables que siguen. 1. Las radiaciones de longitud de onda muy corta, rayos ultravioletas o químicos, son casi enteramente absorbidas por el ozono de la atmósfera. 2. La atmósfera se deja atravesar fácilmente por las radiaciones luminosas de longitud de onda mayor, rojo, anaranjado y amarillo, y difícilmente por las luminosas de longitud de onda menor, violeta y azul. Las radiaciones de longitud de onda muy larga o radiaciones térmicas son absorbidas en forma variable, según la cantidad de vapor de agua y anhídrido carbónico existentes en la atmósfera. Cuando más abundan, más debilitadas resultan dichas radiaciones. Cabe destacar que la absorción también se produce con las radiaciones térmicas de la Tierra. La atmósfera absorbe esas radiaciones aumentando su temperatura e irradiando calor hacia la Tierra y el espacio interplanetario. Las radiaciones térmicas de la atmósfera que llegan a la superficie terrestre atenúan el enfriamiento de la misma, especialmente durante la noche. Este fenómeno es conocido como amparo térmico de la atmósfera. B. Reflexión.
Se produce cuando una radiación al incidir sobre un cuerpo es desviada o devuelta, sin modificarse sus características. La atmósfera refleja una parte de la radiación solar a través de sus componentes, gases, partículas sólidas, etc. Otra parte llega a la Tierra donde es absorbida o reflejada. La radiación solar reflejada varía considerablemente para las distintas superficies según vemos a continuación. Bosque, 10%. Océano, 12%. Campo arado, 15%. Arena seca, 20%. Pradera, 25%. Nubes, 75%. Nieve fresca, 80%. Estos porcentajes representan valores medios de radiación reflejada respecto a la radiación total incidente sobre las mencionadas. C. Dispersión. Es un fenómeno similar a la reflexión, diferenciándose de esta en que la radiación modifica sus características al ser devuelta o desviada. Cuando un haz de rayos solares atraviesa una habitación oscura, es dispersado en todas direcciones por el polvo atmosférico. Del mismo modo, la radiación solar es dispersada en la alta atmósfera por las moléculas de los gases del aire. Los rayos luminosos de onda más corta, violeta y azul, son más fácilmente dispersados, dando así el color azulado al cielo. Los demás rayos luminosos, rojo, anaranjado y amarillo, llegan directamente al suelo, dado que casi no son dispersados por las moléculas de los gases del aire. Sin embargo, su dispersión suele notarse cuando deben atravesar un espesor de la atmósfera de considerable magnitud. Por ejemplo, en los crepúsculos. En estos casos, el cielo presenta un color que va del amarillo al rojo intenso. La reflexión y dispersión de los rayos solares dan como resultado la radiación solar difusa. A ella corresponden, por ejemplo, las primeras luces antes de la salida del sol. Merced a la radiación solar difusa, el paisaje del día a la noche y viceversa se hace en forma paulatina y no brusca. Bueno, hace una pausa, tómate un traguito de café. ¡Qué rico! ¿Estamos? Bueno, acordate que si estás viendo esto en YouTube, podés bajarle la velocidad o subirle, dependiendo de cómo te quede más cómodo. Seguimos. Leyes acerca de la radiación solar. A. Ley de Bouguer. La intensidad calórica de una radiación que atraviesa un medio transparente decrece en propagación geométrica cuando la masa atravesada crece en progresión aritmética. Dicho en otras palabras, un pequeño aumento en la masa atravesada provoca una gran merma en la intensidad calórica de la radiación. Por ejemplo, masas acá tenés que ver sí o sí el PDF, no puedo describir. Por esta causa, los rayos solares resultan muy debilitados cuando el Sol se halla cerca del horizonte, pues para llegar a la superficie deben atravesar una masa atmosférica mayor que cuando el Sol se encuentra alto, según se comprueba en la figura 2. Miren la figura. B. Ley del coseno de oblicuidad. La intensidad del calor recibido por una superficie horizontal depende de la inclinación con que llegan los rayos solares. La mayor intensidad se produce cuando los rayos solares caen verticalmente. La menor intensidad cuando el Sol está cerca del horizonte y, en consecuencia, los rayos llegan muy oblicuos. Esto se explica por el hecho de que a medida que los rayos llegan más inclinados, la misma cantidad de radiación debe distribuirse en una mayor superficie. Por lo tanto, la cantidad de energía recibida por cada centímetro cuadrado de superficie receptora disminuye. Y acá hay otra imagen. Lo dicho anteriormente se expresa diciendo que la cantidad calorífica recibida varía proporcionalmente al coseno del ángulo que forman el plano considerado y el plano perpendicular a los rayos solares. Y acá hay otra imagen. Recuerde que el coseno de 0 grado es igual a 1 y el de 90 es igual a 0.
De acuerdo con la ley del coseno, en nuestro país los terrenos inclinados hacia el norte, o sea, expuestos al norte, son más calientes que los demás, dado que los rayos solares llegan todo el año inclinados del norte. Calor recibido según latitud. Debido a que 1. Los rayos solares, llegando desde muy lejos, 149.500.000 kilómetros, son prácticamente paralelos entre sí. 2. La Tierra es esférica. 3. Gran parte del año, el eje de la Tierra es casi perpendicular a los rayos solares. Se verifica que a medida que aumenta la distancia al ecuador, A. Los rayos solares llegan al suelo más inclinados. B. Se intensifican y suman los efectos de las leyes de Bouguer y del coseno. Y C. Se debilitan cada vez más los rayos que llegan al suelo. La resultante de todo esto es que la cantidad de calor recibida al año por centímetro cuadrado de suelo horizontal disminuye con el aumento de la latitud. Para la República Argentina, considerando una atmósfera con buena transparencia, 0,8, la cantidad de calor recibida por un centímetro cuadrado de suelo horizontal durante el año es: La Quiaca, 230 kilocalorías. La Plata, 200 kilocalorías. Ushuaia, 130 kilocalorías. Es conveniente aclarar que una kilocaloría equivale a 1000 calorías y que la transmisión de la radiación solar por la atmósfera varía entre 0, opacidad completa, y 1, transparencia completa. Variación anual de la radiación recibida. En cualquier punto de la Tierra, la cantidad diaria de calor recibida por un centímetro cuadrado de suelo horizontal varía según la época del año, aun en el supuesto de que la transparencia del aire fuera invariable durante el año. Ello es debido a que A. Los rayos solares llegan a la superficie de la Tierra con distinta inclinación según la época del año. La República Argentina, en mayor inclinación, se observa el 21 de junio, la menor el 21 de diciembre. La duración del día es diferente según las épocas del año. Hacen excepción los puntos situados sobre el ecuador, donde el día astronómico siempre dura 12 horas. Y acá hay una imagen y la descripción de la imagen. En la República Argentina, el día más corto es el 21 de junio y el día más largo el 21 de diciembre. Y hay acá hay un cuadro que tenés que ver en el PDF. C. Los días son más largos cuando los rayos solares son más perpendiculares. En la República Argentina, el 21 de diciembre. Estos tres fenómenos son debidos exclusivamente a que el eje de rotación de la Tierra forma un ángulo de 23 grados 27 minutos con la perpendicular trazada por su centro a la órbita terrestre. Además, se debe tener presente que al desplazarse la Tierra, su eje se traslada paralelamente a sí mismo. La resultante geográfica de todo esto es: 1. La cantidad de calor solar recibida diariamente disminuye desde el ecuador a los polos, en otoño, invierno y primavera. En verano es a la inversa. Esa cantidad aumenta desde el ecuador a los polos. Si la atmósfera tiene muy buena transparencia, es decir, igual a 1,0. Recuérdese que en verano la duración del día crece con la latitud. Cuanto mayor es la latitud, mayor es la variación de las cantidades en el curso del año. Estos tres fenómenos se observan claramente en el cuadro que sigue, en el cual se indica para nuestro país la cantidad de calorías que recibe diariamente un centímetro cuadrado de suelo horizontal, suponiendo una atmósfera solo con buena transparencia. Clima solar. Si la superficie terrestre estuviera construida en forma exclusiva por un material uniforme y además no existieran accidentes orográficos, los climas dependerían únicamente de la inclinación de los rayos solares y de la duración del día, factores ambos determinados por la latitud que constituyen el clima solar. En consecuencia, todos los puntos situados sobre un paralelo acusarían el mismo clima en dicha Tierra hipotética.
En la República Argentina, el efecto del clima solar se manifiesta claramente sobre las temperaturas medias de la región, casi llana del litoral. Los isotermas, en efecto, corren siguiendo los paralelos. Clasificación del clima solar. Después de este te dejo tomarte un traguito de café. Los climas solares de toda la Tierra se clasifican en 3 grandes categorías. A. Climas tórridos. Comprende todos los lugares entre el trópico de Cáncer, 23 grados 27 minutos de latitud norte, y el trópico de Capricornio, 23 grados 27 minutos de latitud sur. Esta región se caracteriza porque en 2 épocas del año los rayos solares llegan verticalmente y el sol sale todos los días del año. Los días tienen una duración bastante uniforme todo el año, cerca de 12 horas. Se desconocen los días largos. En el Ecuador mismo, el día astronómico dura 12 horas en cualquier época del año. B. Climas templados. Comprende las zonas situadas entre el trópico de Cáncer, 23 grados 27 minutos norte, y el círculo polar ártico, 66 grados 33 minutos norte, en el hemisferio norte, y entre el trópico de Capricornio, 23 grados 27 minutos sur, y el círculo polar antártico, 66 grados 33 minutos sur en nuestro hemisferio. Los climas templados se caracterizan porque en ningún momento del año los rayos solares caen verticalmente. El sol sale todos los días del año. Los días tienen una duración muy diferente en verano y en invierno. La duración nunca pasa de 24 horas. C. Climas polares. Comprende los puntos situados sobre el círculo polar ártico, 66 grados 33 minutos norte, y el polo norte, 90 grados norte, en el hemisferio norte, y entre el círculo polar antártico, 66 grados 33 minutos sur, y el polo sur, 90 grados sur, en nuestro hemisferio. Los climas polares se caracterizan porque los rayos solares nunca caen verticalmente y el sol no sale todos los días del año. Los días tienen una duración completamente diferente en verano y en invierno. En verano la duración del día es mayor de 24 horas, llegando en los polos a durar 6 meses. Toda la República Argentina, excluyendo la Antártida, está situada en la región templada. Se exceptúa una pequeña región formada por parte de las provincias de Jujuy, Salta y Formosa, que pertenece a la región tórrida. Pero gran parte de la misma se halla situada a más de 2000 metros de altura, resultando así una región en general templada o fría. Y acá hay una imagen. Metemos un descanso, porque la siguiente página es puro texto, las siguientes 2. 3 páginas puro texto y no hay ni un espacio. Así que traguito de café. Endulzado con miel. Bueno. Microclimas, sus causantes. Al definir el clima solar se dice que si la superficie terrestre estuviera construida por un material uniforme y de relieve llano, todos los puntos ubicados sobre un paralelo acusarían el mismo clima, pues todos recibirían una idéntica cantidad de energía solar que, asimismo, sufriría iguales transformaciones al incidir sobre un suelo de propiedades térmicas uniformes y, además, carente de relieve. En la práctica es muy difícil que se presenten estas condiciones ideales, pues es muy frecuente que la superficie terrestre aparezca salpicada, no solo de accidentes de relieve, sino también de la más diversa índole, tales como accidentes de composición físico-mecánica, de color, de humedad, de vegetación, hidrológicos, de propiedades térmicas, construcciones diversas, etc. Todos estos accidentes hacen que la radiación solar no solo sea recibida, por lo general, con ángulos de incidencia distinta en los diversos lugares, sino que también las cantidades recibidas sufran transformaciones diferentes en cada caso. Además, si la región de vientos tiene una dirección prevalecente, habrá exposiciones batidas por los vientos y otras al reparo de los mismos.
Para que todo esto ocurra, no es necesario que los accidentes de la superficie terrestre sean muy pronunciados. Así, por ejemplo, en una chacra casillana, con pequeñas depresiones y lagunas en los bajos, con suelo en general franco-arcilloso, negruzco, pero con algunos manchones arenosos blanquecinos, se darán condiciones apreciablemente distintas de calentamiento y enfriamiento, en distancias de solo algunas docenas de metros. Dicho con otras palabras, a muy pequeñas distancias se harán presentes climas con algunas particularidades indudablemente distintas, climas que por imperar sobre áreas pequeñas reciben el nombre de microclimas. De acuerdo con lo explicado, las microclimas son la resultante de las acciones latu sensu de la superficie terrestre. Concordando con ello, a medida que aumenta la latitud sobre la superficie terrestre, los microclimas van debilitándose y desapareciendo, hasta que, al final, a una altitud suficiente, reina solo el clima zonal del lugar. Como es lógico suponer, la riqueza de los microclimas aumenta con la abundancia de accidentes sobre la superficie terrestre y, en consecuencia, el número de ellos es muy grande en áreas serranas o montañosas. Máxime si en ellas abundan asimismo elementos hidrográficos, ríos, cascadas, lagos, lagunas. Por lo contrario, casi no existen microclimas en una región llana y, con mucha mayor razón, en un área marina de alta mar. Teniendo presente que en nuestro país un terreno suficientemente extenso, con una discreta pendiente hacia el norte, en varios aspectos goza de las condiciones térmicas de otro terreno horizontal ubicado varios centenares de kilómetros más cerca del Ecuador, es muy importante, por dichas circunstancias y otras similares, que el agricultor de áreas accidentadas conozca bien los diversos microclimas existentes en su propiedad para ubicar más racionalmente los cultivos y plantaciones en su finca. También es importante que los cultivadores de hortalizas, flores y frutas sepan cuál es el mecanismo de los microclimas para poder así crearles a sus cultivos un ambiente propicio. Por ambas razones de índole utilitaria y también por su interés científico, se impone el estudio sistemático de los microclimas o microclimatología. ¡Bue, qué hijo de! A ver, traguito. Microclimatología, sus métodos de trabajo. Esta disciplina científica es bastante moderna. La inició en 1911 el botánico alemán Gregorio Krauss, cuando publicó sus detalladas observaciones meteorológicas y florísticas practicadas sobre un área muy limitada y relacionó los hechos botánicos con dichas observaciones meteorológicas. Otro investigador alemán, R. Geiger, ordenó los conocimientos recogidos en los diversos países y en 1927 publicó el primero de sus excelentes tratados de microclimatología. Los métodos de trabajo de la climatología clásica y los de la microclimatología, por lo general, aunque no necesariamente son muy distintos, como se puntualiza enseguida. Está mal escrita esta parte, por eso me trago. 1a. La climatología trata de establecer los valores absolutos de los diversos elementos del clima, lluvia, temperatura, humedad relativa del aire, etc., con la mayor exactitud posible. Por ejemplo, ¿cuál es la cantidad media anual de lluvia en Gualeguaychú? De ahí que para calcular dichos valores practique observaciones regulares durante muchísimo tiempo, por lo menos 30 años, para obtener los llamados valores medios normales. 1b. A la microclimatología no le preocupa tanto establecer valores absolutos como averiguar qué diferencias existen entre microclimas vecinos, y ello lo logra con suficiente seguridad por medio de series de observaciones muchísimo más cortas. En los tratados de microclimatología de Geiger son citadas muchas buenas investigaciones que duraron apenas algunas semanas y a veces unos pocos días, en el verano y en el invierno. 2a. La climatología instala sus instrumentos en forma fija, que el observador lee a horas determinadas del día. 2b.
La microclimatología usa instrumental que instala en forma transitoria y cuya lectura no se realiza a horas rigurosamente fijas. Por lo general se usa abundante instrumental, pues se interesa estudiar distintos microclimas simultáneamente. A veces para lograr este último objetivo se usa instrumental portátil que recorre el área a estudiar. Este último se usa mucho para estudiar los microclimas de las ciudades. En sus continuas recorridas, el observador que viaja en automóvil o en bicicleta sigue itinerarios en forma de 8, de tal forma que cada tanto tiempo pasa por determinados puntos fijos, que sirven de control o testigo para verificar cómo han evolucionado los fenómenos meteorológicos dentro del área estudiada en el lapso de varias horas que insume la exploración microclimática de la ciudad, que si es muy extendida como la ciudad de Buenos Aires, puede arrojar la existencia de docenas de microclimas distintos. 3A. La climatología por lo general no requiere instrumentos de gran sensibilidad. 3B. La microclimatología frecuentemente usa instrumentos muy sensibles, pues trata de hallar diferencias muchas veces pequeñas entre microclimas vecinos. El instrumental de uso meteorológico. Como todo instrumental científico, un instrumento de uso meteorológico se halla destinado a evaluar los aspectos cuantitativos de un fenómeno natural, sensible o no a nuestros sentidos. Para cumplir tal función, debe reunir ciertos requisitos, a saber: A. Sensibilidad, o sea, una rápida reacción ante pequeñas variaciones del elemento o fenómeno a medir. B. Precisión, es decir, que el instrumento debe indicar con fidelidad el valor del fenómeno que se trata de medir. C. Que los requisitos A y B se cumplan por mucho tiempo después de construido, certificado y autorizado el instrumento. D. Simplicidad de diseño y manejo. E. Facilidad de funcionamiento y mantenimiento. F. Solidez de construcción. Instrumental para medir radiación solar. 1. Pirheliómetros. Con H. Pirheliómetros. Son instrumentos destinados a medir la intensidad calorífica de la radiación solar directa, que incide en forma perpendicular a una superficie receptora. Pirheliómetro de Pouillet. Pouillet se escribe Pouillet. Consta en esencia de una caja metálica cilíndrica llena de agua y dentro de ella un termómetro. La cara externa superior del cilindro está ennegrecida con negro de humo. A fin de exponer esa cara normalmente a los rayos solares, sobre el mismo eje de la caja cilíndrica se halla un disco con las mismas dimensiones. Igual hay una imagen ahora, así que tienen que ver las imágenes. Los rayos solares inciden normalmente sobre la caja cilíndrica cuando el disco recoge íntegramente su sombra. Figura 7, y ahí está la figura y su descripción. Para realizar la observación se lee la temperatura del instrumento. Luego se expone a la acción de los rayos solares durante un cierto tiempo y se vuelve a leer la temperatura. El principio del instrumento es el siguiente. Supóngase que la caja metálica contiene 100 gramos de agua y que al ser expuesta al sol durante 5 minutos la temperatura aumenta en 4 grados. Durante este tiempo la cantidad de calor recibido será igual al producto de la masa de agua por el calor específico y por los grados de aumento de la temperatura. Cabe aclarar que el calor específico de un cuerpo es la cantidad de calorías requeridas para elevar en 1% la temperatura de 1 gramo de dicho cuerpo. Por ejemplo, el calor específico del agua es de 1 caloría por gramo y el de la plata es de 0,056 calorías por gramo. Es decir, continuando con el ejemplo muy hipotético, se tiene 100 gramos por 1 caloría por gramo por 4 grados Celsius. Es igual a 400 calorías. Suponiendo que la cara superior de la caja metálica tiene una superficie de 40 centímetros cuadrados, la cantidad de calorías recibidas por centímetro cuadrado será de... Acá hay una fórmula, así que mira las imágenes y punto. 400 calorías sobre 40 centímetros cuadrados,
que es igual a 10 calorías por centímetro cuadrado. Para conocer la cantidad de calorías recibidas en un minuto se dividirá por 5 y se tendrá 10 calorías por centímetro cuadrado sobre 5 minutos. Es igual a 2 calorías por centímetro cuadrado por minuto. Es decir, que la intensidad calorífica medida ha sido de 2 calorías por centímetro cuadrado y por minuto. Esta medida puede ser expresada también como 2 Langley por minuto, ya que la relación 1 caloría por centímetro cuadrado equivale a 1 Langley. En la práctica es necesario tener en cuenta el calor que absorbe la caja metálica, el termómetro, así como también el calor que el instrumento recibe en los objetos vecinos, etc. B. Pirheliómetro de Abbott con doble B larga. El pirheliómetro de Pouliot solo tiene hoy valor histórico y didáctico, pues presenta dos grandes desventajas. La primera es que debido a la baja conductividad calórica del agua, dentro de la caja metálica puede existir agua a distintas temperaturas, acusando el termómetro una temperatura errónea. Para reducir esta fuente de error, el aparato posee un dispositivo mezclador de agua. La segunda desventaja, debido al elevado calor específico del agua, las variaciones de temperatura de la misma resultan muy pequeñas y muy lentas, resultando así el instrumento poco sensible. Abbott subsanó, para que están construyendo acá al lado. Descansa. Toma un traguito. Abbott subsanó esas dificultades sustituyendo la caja metálica llena de agua por un disco macizo de plata en el que se halla el bulbo de un termómetro acodado. Dado que la plata tiene mayor conductividad calórica y menor calor específico que el agua, el instrumento resulta mucho más exacto y sensible que el de Pouliot. El principio del funcionamiento es el mismo, solo que en el cálculo hay que reemplazar el calor específico del agua igual a 1 por el de la plata, es decir, 0,056. El pirheliómetro de Abbott requiere unos 10 minutos para efectuar una buena observación. Y aquí hay una imagen. Ya casi termina. C. Pirheliómetro de Gorczynski. Bueno, este te tengo que deletrear. Gorczynski. Te juro que así se escribe. Este instrumento es muy preciso y sensible, permitiendo apreciar variaciones muy pequeñas y rápidas de la radiación solar. Este pirheliómetro se basa en el hecho de que si dos barras de metales diferentes se unen por medio de una soldadura, sus extremos libres se conectan a un voltímetro y luego se calienta la soldadura. Se observa a través del voltímetro que en el circuito se ha engendrado una corriente eléctrica, llamada con más propiedad corriente termoeléctrica. Figura 9, y ahí mira la imagen. En el pirheliómetro de Gorczynski, si es que así se pronuncia, las barras son una de manganina y la otra de constantano. A fin de obtener una mayor diferencia de potencial eléctrico, el instrumento consta de 80 de esos pares dispuestos sobre un disco, situado en un tubo orientado hacia los rayos solares. Al calentarse las soldaduras por acción de los rayos solares, se engendra una corriente termoeléctrica. Su voltaje o cantidad de energía electromotriz generada es proporcional a la intensidad calórica de la radiación solar. Este instrumento se usa generalmente anexado a un aparato registrador automático y continuo, llamándose entonces pirheliógrafo. En el pirheliógrafo, el disco receptor en todo momento se halla perpendicularmente a los rayos solares por la acción de un mecanismo particular. Tanto este pirheliómetro como el de Abbott, la superficie receptora del disco se encuentra en el fondo de un tubo, para evitar que llegue a la misma la radiación solar difusa, o sea, la difundida por la atmósfera y por las nubes, pues el instrumento debe registrar exclusivamente la radiación solar directa. 2. Piranómetros. Son instrumentos que miden la intensidad calórica de la radiación solar total, la directa más la difundida por la atmósfera y las nubes.
recibida sobre una superficie receptora horizontal. Cuando estos aparatos poseen un mecanismo inscriptor que registra continuamente las variaciones en la intensidad calorífica de la radiación solar, se los denomina piranógrafos. Piranógrafo de Rovitch. Te tengo que deletrear de vuelta. R-O-B-I-T-Z-S-C-H. Este instrumento está constituido esencialmente por una superficie receptora formada por 3 láminas, las laterales blancas y la central negra, una cúpula de cuarzo que protege las láminas de la lluvia, vientos, etc. y solo permite el paso de la radiación solar y un mecanismo registrador. Figura 10. Pliego de láminas. Su funcionamiento obedece al siguiente principio. La radiación solar total, al incidir sobre las láminas, determina un calentamiento y posterior dilatación de las mismas. Por medio de una articulación apropiada, se transmite esa deformación al mecanismo registrador. Se obtiene así un gráfico que permite conocer las calorías recibidas por centímetro cuadrado en un momento dado o bien durante todo el día. Terminaste el capítulo 3. Te felicito. Te quiero mucho. Bueno, cualquier crítica es bienvenida. Chao.